Cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que hace único al mimbre de Chimbarongo? Podemos responder dos cosas. Primero, la excelente calidad de esta fibra vegetal cultivada en la zona y en segundo lugar, en cómo se tejen las relaciones humanas alrededor de esta fibra. Las varas de mimbre producidas en los campos de Chimbarongo son largas, muy flexibles, sin nudos, lo que permite partirlas a lo largo, obteniéndose de 3 a 5 güiras. Esta particularidad es destacada por los artesanos que han tenido la oportunidad de comparar el mimbre producido en otras latitudes. De ahí que las varas de mimbre de esta zona sean tan demandadas por artesanos de otros países. La única diferencia es la calidad, que nosotros, por ejemplo, si bien allá estaban todas las facilidades que nos entregaban el material para trabajar y todo eso, allá los 2 días que uno podía trabajar, uno después decía, lo mejor que pudimos hacer era llevar material nosotros, material de aquí, porque la calidad no es la misma. ¿Es mejor el de acá? Mucho mejor el de acá, o sea, para lo que yo quería hacer por lo menos era mucho mejor el de acá. Porque, por ejemplo, el mimbre de allá, calidad, por ejemplo, para trabajar con así enterito y todo eso, bien. Pero a la hora que uno quería hacer lo mismo que hace con el mimbre que compra aquí, de partir la varilla en 3 o en 4 y de ahí procesarla y todo eso, con el mimbre allá no se puede. Ah, no se puede. No te No permite se puede. partirlo en No 4. permite. Es muy duro. Es que yo creo que fallan en el proceso que hacen aquí el mimbre se corta una vez en el año. Sí, claro. Y se corta cuando está maduro. Entonces por eso el mimbre aquí uno puede hacer lo que quiera y todo eso. Allá hacen 2 podas en el año. Entonces el mimbre no madura. Esta actividad, basada en el sauce mimbre, lleva siglos de tradición en el contexto de la agricultura familiar campesina, cuyos conocimientos y prácticas son heredadas de generación en generación. El mimbre de Chimbarongo permite y genera una vida social en los habitantes de esta comuna, ya que esta fibra natural es el eje central de un entramado de relaciones de diversos actores que encuentran un sustento económico y creativo en ella. Es así como los habitantes de Chimbarongo y sus alrededores han construido una identidad propia, moldeada por el vínculo con su entorno, generando un lugar único, muy difícil de encontrar en otros lugares del mundo. La artesanía en mimbre puede ser caracterizada como una expresión cultural que históricamente deviene de la agricultura. Hoy en día forma parte de las múltiples actividades productivas que se realizan en el espacio rural y urbano del territorio de Chimbarongo, Convento Viejo, Codegua y Peor es Nada. Pero ¿quiénes son los actores que dan vida a esta historia? Agricultores, intermediarios, procesadores, artesanos, comerciantes y finalmente el comprador. El agricultor es el primer eslabón en la cadena de producción de artefactos de mimbre y necesita principalmente acceso a la tierra y al agua para sus plantaciones. La alta demanda de agua de este cultivo requiere que el terreno donde se planta el mimbre tenga una napa subterránea con un alto nivel freático para asegurar la disponibilidad de agua o, en su defecto, el agricultor debe tener acceso a ella para practicar un riego que asegure una buena producción. En los últimos años, esto es cada vez más importante debido a los ciclos de sequía que se han hecho habituales en el país como consecuencia del cambio climático. La producción de mimbre es parte de la agricultura familiar campesina, relacionándose con esta actividad desde muy jóvenes. Asimismo, son pocas las mujeres que se dedican a la producción mimbrera. Sin embargo, todos participan activamente en periodos específicos del cultivo, especialmente en la post-cosecha. Este escenario ha ido cambiando en los últimos años, ya que son los propios agricultores quienes estimulan a sus hijos para que busquen otros horizontes laborales y profesionales, considerando que el trabajo agrícola es muy sacrificado y tiene una baja rentabilidad, lo que trae como consecuencia un escaso recambio generacional. La plantación del mimbre lo que tiene es bien complicada. Ya, el trabajo es duro, sobre todo uno como productor tiene que estar muy preocupado de todo. Lleva una producción de un año, de harto sacrificio, harto trabajo, y cortarlo, porque esta es una pega muy complicada de invierno. Entonces, en invierno es fregado cuando vienen las lluvias, salir, porque este mimbre tiene que salir del invierno de aquí. Yo, de aquí a donde tengo que llevarlo a mi casa, el trayecto es largo. Entonces, a mí eso me complica, pero es complicado. Es bravo el trabajo, muy complicado para salir con este mimbre para afuera. ¿Y por qué usted continúa con esto si es tan complicado? Bueno, es que la tradición que tengo, que me gusta.
estuve pensando de eliminar los mimbres, pero no, sigo igual, porque me gusta mi mimbre. Así que además que lo tengo como de recuerdo mi papá, que era harto años, mi papá como 65 años productor de mimbre y de mucho mimbre, buena calidad, así que tengo muy buenos recuerdos de él y muchos clientes que tengo yo, que les vendo, siempre se acuerdan de él. Oiga, me dice, su papá sacaba muy buena calidad de mimbre. Entonces, sí, entonces ese consuelo tengo yo con conseguir del mimbre porque siempre se acuerdan de él, po. Y yo sigo, pues, y una es que me gusta, sí, me gusta la cuestión del mimbre a mí, po. Por su parte, el intermediario corresponde al nexo entre el agricultor y el artesano. Es quien moviliza la materia prima acercándola desde los campos en Convento Viejo, Codegua o peor es nada, al artesano que se encuentra en la ciudad. Esta actividad implica tener recursos para financiar la compra, el traslado y el bodegaje de la materia prima, para mantener el mimbre en condiciones óptimas para su posterior reventa. El negocio del intermediario es la reventa del mimbre pelado o mimbre blanco y cobra por los servicios de transporte y acopio de la materia prima. Por otro lado, el procesador es quien ofrece el servicio de transformar el mimbre recién cosechado. Este proceso implica pelar el mimbre y darle un color rosado, café o negro, mediante el cocimiento de las varas en tambores o piscinas metálicas que calientan al agua, generalmente con leña, hasta obtener el color deseado. Existen procesadores que adicionalmente producen mimbre y artesanía, como así también artesanos que procesan el mimbre como una actividad secundaria. El entusiasmo de procesar el mimbre radica en una muy buena oportunidad de negocio y en la disminución de costos para producir artesanías con mayor valor agregado. El tema no fue el invento mío, sino que yo tenía un cliente en Santiago, que era cliente de mi papá también en los muebles, y yo le empecé a vender mimbre después. Y él en una exposición, una feria que se presentó en Venezuela, él fue, conoció a ese gran productor de muebles de mimbre y ahí vio la historia del mimbre buff, que se le llama, o café. Entonces, y él trajo la idea. Perdón, hasta esa fecha solo se trabajaba entonces el mimbre blanco. Mimbre blanco, natural, sí. Entonces él se instaló con la planta para procesar el mimbre. Hizo los hornos, trajo las máquinas y empezó a procesarlo. Pero a él ya le quedó grande el coso porque se necesitaba mucho tiempo. Acá él tenía su negocio en Santiago, Mauricio Riesco se llamaba él. Y me dieron el dato y yo fui y se las compré, eran 5. Y ahí partí ya con eso. Y después la cuestión de los hornos, tenía instalado en el suelo, pero después ya fui creando más cosas, las jaulas para ponerlo en agua fría, los tecles eléctricos, en fin, todas esas cosas las fui haciendo bien la innovación. Y acá compré esta la bodega grande, hice esta bodega, compré la otra de allá, hice más. Debo tener 4.000 metros cuadrados de bodega más o menos. Que en la temporada fuerte se me hace estrecho. Y el campo de tendido para secar. Las y los artesanos comienzan a tejer el mimbre a temprana edad y generalmente entre los 8 y 10 años junto a sus familias. Desde la observación y la práctica va desarrollando un oficio que lo ubica al interior del taller en una primera categoría de aprendiz, para que con los años y a medida de que desarrolla y perfecciona su técnica pueda alcanzar la categoría de maestro artesano. Su conocimiento sobre el material le permite identificar el más adecuado para la tarea que requiere realizar, y para ello cuenta con 3 posibles proveedores: el agricultor, el intermediario o el procesador. Cabe destacar que existen algunos casos donde el artesano prefiere cultivar su propia materia prima debido a su alto nivel de exigencia. El valor comercial que los artesanos le dan a su trabajo depende principalmente de 2 factores: la calidad de la materia prima y el tiempo invertido, siendo este último factor el más importante. En otros casos, el valor afectivo que tiene con la obra trasciende el valor económico, pasando a ser parte de su propia colección. Yo lo resumo primero que a mí me encanta Chimbarongo. Yo he tenido oportunidad de salir a trabajar a otros lados, al extranjero también y todo. Yo no me voy porque me gusta Chimbarongo. Puedo salir a pasear de repente, algunos sé, por un tiempo, pero yo siempre voy a volver acá. Y digo, pero el vínculo con el mimbre siempre está,
siempre está. Uno, porque a mí, yo no trabajo en el mimbre solo por la lucas, yo trabajo en el mimbre porque me gusta. Me gusta, o sea, yo a lo mejor voy a tener, ojalá, 70 años y yo no voy a terminar nunca de aprender. Porque esta es una de las cosas que, a diferencia de, sin menospreciar otro tipo de artesanía, el mimbre yo creo que hace la ventaja que tiene por sobre otras cosas, que el mimbre te permite hacer lo que quiera. O sea, lo que uno quiere, lo que se pase por la cabeza, uno con mimbre lo puede hacer, que con otros tipos de materiales no se puede. Los comerciantes se distribuyen en la caletera a un costado de la Ruta 5 y se les puede reconocer por la particular exhibición de sus productos a la venta. En este lugar podemos encontrar dos tipos de comerciantes, solo quienes se dedican a la venta de productos y otros que son o tienen una historia de artesano. Estos últimos suelen tener de empleados a jóvenes artesanos considerados en formación o en categoría de aprendiz. En cambio, los comerciantes vendedores, su vínculo con el artesano es meramente bajo la figura de proveedor de productos que demanda el mercado. Como vemos, en la cadena de valor de la producción de artesanías y muebles de mimbre participan estos actores como también el comprador final, pero también podemos observar que entre ellos no se reconocen como una gran cadena. Existen diferencias entre algunos actores, quienes expresan, defienden y manifiestan distintos intereses y formas de hacer las cosas. En este sentido, se aprecia un trabajo orientado más a lo individual por sobre lo colectivo. Cabe destacar que esta situación no es distinta a lo observado en otras artesanías y en otros sectores del país. Finalmente, y a modo de resumen, podemos señalar entonces que en Chimbarongo y sus alrededores, la relación de estos actores se transforma en un proceso único, que trae al presente elementos de memoria, cultura, saberes, prácticas, interpretaciones y creaciones que les son propias y que forman parte del patrimonio cultural chileno.